Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal de Enseñanza Bíblica. Como cada vez que estamos compartiéndote un videito, queremos obsequiarte un contenido que te sirva, que te sea de utilidad para tu lectura, para tu estudio de tu escuela sabática. Y en esta ocasión también te vamos a estar regalando, obsequiando un contenido con respecto u orientado en el libro complementario, que obviamente lo hace el autor de la escuela sabática, que es John C. Peckham. Estamos estudiando en este trimestre de enero a marzo la justicia y el amor de Dios. Así que vamos a estar estudiando en esta semana en relación al libre albedrío, al amor y la providencia divina. Si podés encontrar el libro complementario en esta semana, es muy rico, es muy amplio. Nosotros vamos a tocar algunas aristas y en especial un punto en especial, pero si lo podés conseguir, que ya se puede conseguir en PDF, lo vas a poder aprovechar. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio. Nuestro buen Señor, te damos gracias porque podemos compartir con nuestros oyentes, con nuestros amigos y hermanos, este videíto como es de la escuela sabática. Queremos agradecerte porque tú eres un Dios providencial, un Dios que nos ama y un Dios que respeta el libre albedrío, la libertad de elección del ser humano, de sus criaturas. Y gracias por hacernos así, gracias por relacionarte con nosotros de esa forma. Te invitamos a que podamos poner en práctica estas ideas y vivir de acuerdo a ellas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El autor comienza contando una historia acerca de un profesor. Dice que en la clase dijo: Dios es soberano, es decir, que Dios controla todo lo que sucede. Uno de sus estudiantes le preguntó desconcertado: ¿tenía Dios el control de la situación cuando mi perro murió? ¿Por qué permitió entonces que muriera? El profesor, que era pastor, le dijo: a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo, dijo el pastor, cuando me apenó la muerte de mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando mi abuela murió. El estudiante quedó pensando un momento y nuevamente repreguntó: ¿así que Dios dejó morir a mi perro a fin de prepararme para cuando Él deje morir a mi abuela? Cuando nosotros no entendemos cómo Dios maneja su interacción con sus criaturas, podemos hacer cosas a Dios o describir como voluntad divina lo que no es de la voluntad divina. Nosotros como creyentes, como cristianos que estudiamos de la Biblia, tenemos que ser cuidadosos en este sentido, porque a veces podemos describir o hacer una relación inadecuada al carácter, a la persona de Dios. Y cuando hablamos en este sentido, estamos hablando acerca de las acciones o el carácter providencial de Dios. ¿Qué significa la providencia? Es la manera en que Dios sostiene y gobierna el mundo. O sea, es la dinámica de la interacción entre todos los elementos que componen el reino humano, el reino animal y el reino vegetal. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, es que hablamos de que el que sostiene la vida en este planeta es Dios. Y también cuando hablamos de la providencia, hablamos de las acciones o las medidas gubernamentales, o sea, de la autoridad divina, del control divino en este planeta. Cuando hablamos entonces de providencia, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si hablamos o representamos a Dios de forma inadecuada, podemos crear o fomentar cuestionantes, interrogantes, inquietudes en el que nos está oyendo que pueden ser equivocadas y hasta peligrosas. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de la voluntad de Dios, de la elección del ser humano
y las consecuencias que observamos, el impacto en nuestro entorno que nosotros observamos. O sea, nuestra interpretación de la providencia de Dios está estrechamente relacionada con nuestra posición acerca de la presencia del mal en el mundo, lo que contempla interrogantes como lo siguiente que te voy a mencionar. Mira, lo que está diciendo el autor es: si no has estudiado, si no has asimilado, si no has comprendido el tema del mal, no te metas a defender o a tratar de desencriptar, ver el desenlace de las cosas desde los ojos de Dios. O sea, la cuestión de la providencia, el libre albedrío y el impacto en este mundo de todas las cuestiones, de todas las decisiones, lo que observamos nosotros, está directamente relacionado con el tema del mal. Nosotros estudiamos la semana pasada el tema del mal, pero vimos de que había cuestiones que no entendíamos con respecto al mal. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos, ser cuidadosos y equilibrados a la hora de decir: el perro se murió porque Dios quería hacerme pasar algo más fuerte. O sea, Dios trabaja con la fortaleza emocional del ser humano a través del dolor. ¿Siempre Dios ejecuta todo lo que quiere? ¿Todo lo que ocurre es porque Dios lo quiere así? ¿Todo lo que nosotros observamos es una simple exposición de la voluntad del Creador? Mira algunas preguntas que hace el autor. Si Dios es amor, ¿por qué el mundo es así? ¿Es Dios quien hace todo cuanto acontece como sucede? O sea, ¿es Dios quien hace que todo ocurra como realmente está pasando? ¿Es Dios el autor de todo el desenlace de la historia del ser humano y en nuestro planeta y en tu vida personal? ¿Prevalece siempre su voluntad en todo lo que observamos? Y luego el autor dice: ¿ocurre siempre lo que Dios quiere y como Él quiere? Si miras en la Biblia, es un rotundo no. No siempre ocurre. Aunque Dios es soberano, Dios limita su soberanía por el libre albedrío, el desarrollo personal de las elecciones del ser humano. El ser humano decide y Dios respeta esa decisión. Dios limita su poder por más de que Él lo pueda hacer. Dios podría haberlo destruido, por ejemplo, a Satanás, pero Él no va a violar el proceso de comprensión, de asimilación y de decisión de las criaturas a las cuales el mal las iba a llevar a reflexionar. Dios no iba a actuar de forma apresurada. Dios prefiere arriesgar el todo por el todo. O sea, el que haya un riesgo enorme de pecado como hubo en este planeta, no violentando el libre albedrío de sus criaturas. Y nosotros esto lo observamos muchas veces en la Biblia, de el deseo de Dios y la elección opuesta del ser humano. Por ejemplo, en Isaías 66:4 dice esto: cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, no escucharon. Fíjate que Dios tiene el deseo de que oigan y Dios tiene el deseo de que perciban su voz. Pero luego dice: antes hicieron lo malo, antes mis ojos, y eligieron lo que me desagrada. Nota que hay una voluntad de Dios de que se escuche su voz, de que se tenga en cuenta su palabra, pero el ser humano decide no oír, decide o elige otro camino, otro sendero que no es el de oír y el de conocer y el de seguir la voluntad de Dios.
Isaías había declarado que Dios se compadeció de su pueblo y que tuvo piedad de él. Pero el pueblo rechazó esta muestra de afecto, de amor de parte de Dios en Isaías 30, 15 y versículo 18. Inclusive Dios en el escrito del profeta Ezequiel, en Ezequiel 3:7, se lamenta. Nota el lamento de Dios de que el pueblo no quiere escucharlo. O sea, hay un anhelo de Dios, hay un deseo de Dios, hay un programa de Dios, pero el ser humano decide si acepta o no ese plan, ese programa. Además, fíjate cómo Dios se lamenta en el Salmo 81, los versículos 11 al 13, y esto se habla en el día domingo, en la escuela sabática. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Nota que el pueblo no escuchó la voz de Dios y no prefirió a Jehová. Dice, no me quiso a mí. O sea, el pueblo tenía la oportunidad de tener a Dios y le dijo que no, le dio la espalda. Y ahora está la consecuencia. Por eso nosotros no podemos decir que todo es por voluntad divina. Porque hay resultados, hay consecuencias, hay impacto visible que se materializa en nuestros sentidos que no depende de Dios. Que no es por voluntad divina. Fíjate lo que dice el pasaje. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Por eso, ten cuidado de no decir de que es voluntad divina algo en lo que tú decidiste, en lo que tú elegiste. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, tener la sabiduría divina, de antes que las cosas ocurran, tener el consejo divino. Y luego ser sincero contigo mismo y decir, mira, yo tomé esta mala decisión. El ser humano tiene que evaluar, tiene que sentarse y saber de que las decisiones que uno toma tienen consecuencia. Tienen consecuencia, tienen un impacto. Dice, si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel. Cuán distinto hubiera sido el final del pueblo hebreo. Dios desea profundamente que su pueblo lo escuche. Dios anhela fervorosamente de que el pueblo lo escuche, lo atienda. Pero éste se niega de forma obstinada a hacer eso. Inclusive el Señor Jesús, en una de las últimas advertencias, en uno de los últimos llamados a la gracia para el pueblo judío, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise? Ahí está la voluntad, el querer de Dios. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que el pueblo hebreo fuera un testimonio vivo, una unidad consolidada en relación, en vínculo estrecho con el cielo. Y luego dice, y tu decisión, tu voluntad, y hace ese juego Lucas, ¿no? Perdón, Mateo. Dice, tú no quisiste, celó, no quisiste. Bueno, está en Lucas y en Mateo, ambos pasajes, ¿no? Pero fíjate, la voluntad de Dios en contraste con la voluntad humana. Dios tenía un plan, Dios tenía un deseo, Dios tenía un anhelo y el pueblo tenía otro. Este versículo claramente habla de la acción,
la disposición, o sea, el estar dispuesto a desarrollar, a programar una conducta posible. El pueblo quiere algo, celó algo, y Dios quiere algo también. Por lo tanto, este es un claro ejemplo del rechazo de la voluntad divina por parte de los seres humanos. Y aquí está la clave. El ser humano decide si va a estar acoplado, si va a estar en sintonía con la voluntad divina o no. Según estos pasajes, y hay muchos más, ocurren muchas cosas que Dios no desea que sucedan, o cosas que Dios sí desea que sucedan, pero el ser humano elige lo opuesto. O hay cosas que Dios no desea que sucedan y el ser humano elige a la voluntad opuesta de Dios que sí ocurran. Simplemente porque los seres humanos usan su libre albedrío eligiendo. Y ese ejercicio del libre albedrío hace que los seres humanos muchas veces elijamos, y me incluyo porque a veces uno toma decisiones de forma apresurada, elijamos la propuesta contraria a Dios. Fíjate, por ejemplo, lo que dice en el Nuevo Testamento. Dios, dice el apóstol Pablo, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me hace pensar un poquito en Mateo 25:41, que habla de que el fuego del infierno, el fuego de la destrucción, está preparado para el diablo y sus ángeles. Si Dios pudiese salvar a toda la humanidad de forma obligada, eso no es un acto de amor, porque el amor nunca trabaja, jamás el amor trabaja forzando al otro. El deseo de Dios es que sea salvo, el anhelo de Dios es que todos vayan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y Pedro dice, 2 de Pedro 3:9, no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vayan al conocimiento de la verdad, que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia dice en Apocalipsis 20 que en el milenio, en la destrucción luego del milenio, los malvados, los que han seguido a Satanás, son como la arena del mar. O sea, el ser humano a montones, en toda la historia, en todos los siglos, tomó su decisión para con las cosas de Dios. Algunos pasajes donde el ser humano rechazó la voluntad divina está, por ejemplo, Daniel 12:2, Juan 3:18, Juan 5:11, 12, 28 y 29, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10, también Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12 y Apocalipsis 20, 12 al 15. Dios no se complace en el mal. Dios no se complace en la mentira. Dios no se complace en la rebeldía del corazón del ser humano. Dios no se complace en eso. Dice, no me agrada la muerte de nadie, dice el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Ezequiel 18:32. No me deleito en el mal. Dios no consigue, fíjate que en este aspecto Dios no consigue lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios te ha creado libre. Dios como criatura te ha creado con libre albedrío, con la capacidad de decidir, de pensar, de razonar y luego ejecutar tu elección. Puesto que Dios respeta el libre albedrío que ha concedido a sus criaturas, no depende de Él que éstas utilicen su libertad de decisión para hacer el bien o el mal. Por eso hay que cuidarnos cuando nosotros decimos, no, Dios lo quiso así. Cuando decimos esto es que
Si Dios permite que el maligno ejecute las acciones malas en nuestra vida, pero no es que es designio, voluntad de Dios que el mal te llegue a tu vida. Inclusive cuando miramos que lo vamos a estudiar la semana que viene, ¿no? El conflicto cósmico, nosotros observamos que hay un vínculo muy estrecho entre el cielo y las huestes del mal. Por ejemplo, ¿se acuerdas de ese pasaje que lo hablamos en otras lecciones? Que Jesús le dijo a Pedro, le dijo a los apóstoles, Satanás os ha pedido para sacudirlos, para zarandearos. Y ahí viene el zarandeo. Y dice Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, fíjate que el cielo y las huestes del mal tienen un vínculo muy cercano y estamos nosotros en este campo de elección que es muy cercana a la relación que existe entre el mal y el bien. Por eso hay cosas que no dependen de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice Dios es bueno, hay cuestiones que son solamente un efecto colateral del pecado. Porque, a ver, si te enfermas, no quiere decir que Dios te trajo la enfermedad. Hay, por ejemplo, enfermedades en los evangelios que sí son por cuestiones de una vida desordenada. Pero no todos los casos. Por ejemplo, Juan 9 no era un caso, un milagro, una persona que había cometido pecado. Simplemente era un efecto relacionado al mal, al pecado que trajo Adán y Eva a este mundo. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros decimos, como decíamos en la historia al inicio, no es voluntad de Dios que pase esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta dos ideas centrales. Primera, hay cosas que nosotros no sabemos. No sabemos. El mal que estudiamos la semana pasada, simplemente estudiamos evidencias parciales de la respuesta de Dios. No tenemos una información plena, completa, total, completamente convincente. No la tenemos. Tenemos simplemente porciones, descripciones de Dios que nos alcanzan mientras estamos en esta tierra. Hay cosas más allá que no vamos a entender, como le pasó a Job. Y el segundo punto es que Dios no siempre consigue lo que quiere porque las criaturas a menudo ejercen su libre albedrío contrariamente a lo que Dios desea. Y aquí le hablo quizá a un padre que está angustiado, quizá a un esposo que fue abandonado por su esposa, que tomó su decisión. Recuerda que cuando se ama, el amor no trabaja por la fuerza. El amor, Dios es amor, dice la Biblia. Y si Él hubiera, por ejemplo, aniquilado a Lucifer, la semilla del mal no se hubiera eliminado. Todo lo contrario, las mentes que seguían sufriendo el impacto, que seguían vivas, existiendo después de la destrucción, si fuera así, de Satanás, el corazón de estas mentes produciría duda acerca de si Dios es bueno, como dice. Por eso es necesario que primeramente sepas de tus limitaciones, que no te apresures a defender a Dios. Dios no necesita un defensor. A veces lo que podemos decir es, no lo sé, porque la Biblia no lo dice, pero es preferible que alguien no tenga una respuesta sólida, clara, ni siquiera parcial, antes que crear dudas. Tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos ante los demás, porque podemos deformar el carácter de Dios. Y el otro sentido es, toma tu libre albedrío. Quiero que sepas de que sos libre de hacer lo que bien te parezca, pero tu decisión va a afectarte a ti, quizá a alguien cercano, o no va a perjudicar, sino que le va a hacer bien. Pero sobre todas las cosas, darás cuenta en el tribunal de Dios. Todas las acciones que hace el ser humano, sean buenas o malas, son decisiones que a veces sí vienen por efectos colaterales, por segunda o tercera mano fuera de ti, Pero hay cuestiones
que sí dependen exclusivamente de tu elección personal. Yo te animo a que te consagres a Dios, para que Dios te dé sabiduría para elegir bien los caminos, tomar buenas y sabias decisiones que puedan hacer de tu vida una vida más cercana y en armonía a los planes de Dios. Que no tengamos esa terquedad que tuvo el pueblo hebreo en la antigüedad. Te mandamos desde nuestro canal un fuerte abrazo, que Dios te esté bendiciendo con estos temas. De hecho, estamos compartiendo los 10 días de oración, es una actividad que tenemos en nuestra iglesia, así que si podés acompañar esos videitos también están buenos y vamos a estar compartiéndolo en la medida en que podamos ir editándolos. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho y nos vemos, si el Señor lo permite, en algún otro videito. Bendiciones, chau chau.